una semana se habla de ti en todas las columnas como posible secretaria de Gobernación. La siguiente semana sabemos que eres la secretaria de Educación. La primera pregunta es si te sorprende. Con tanto cuidado hablas de este tema. ¿De qué temas estamos hablando en realidad? ¿Anticoncepción se Sí, habla? por supuesto se habla. Habrá un cuadro muy claro de todos los métodos, avalado por la Organización Mundial de la Salud. El diablo es el Baester Gordillo. ¿Cómo no? Por favor. Acá estamos. Acá estoy. ¿No te importa que estemos en la cocina? Hasta la cocina. Hasta la cocina, Katia. Hola, qué gusto saludarte. Igualmente. Ya te extrañaba, ¿ves, Sabina? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la Bienvenida, invitación. por favor. Por favor. Gracias. ¿Quieres algo de tomar? Yo sé que a ti te gusta el tequila. Bueno, sí, me parece. Para empezar. Para empezar. Queremos empezar desde cero contigo. ¿Cómo entras a la política? Tú dabas cursos. Viajaba mucho por todos los países dando conferencias sobre libertad, sobre democracia, sobre economía. Me gustaba siempre mezclar los temas. La verdad me iba muy bien, ganaba muy bien, mejor que ahora, sinceramente. Digo, se ha dicho de paso también, ¿verdad? Que se vale. Josefina, pero también en tus cursos había un elemento religioso. ¿O estoy mal informada? No, nunca he Nada. abordado temas religiosos, ¿no? De pronto me invitaban, me pasó de todo. Por ejemplo, un día me invitó un empresario muy querido de Culiacán y me dijo, Josefina, ven a darle una conferencia a los tomateros de Culiacán. Y yo me preparé y saqué las estadísticas del tomate y la producción y por qué Culiacán exportaba tomate. Y, oh, sorpresa, Era un cuando equipo. llegué, era el equipo de béisbol de los tomateros de Culiacán. La capacidad de adaptación en ese momento, ¿verdad? Y yo, bueno, entonces esto se trata de jonrones y se trata de bases perdidas, entonces... Ajá. Pero igual no dudo que me invitaran grupos de otras visiones, pensamientos, pero nunca tuve un contenido particularmente religioso, aunque soy una mujer creyente, pero más bien mis pláticas tenían que ver en ese momento con una reflexión de democracia para América Latina y de libertad. Me lo hace pensar por el libro que sabemos que publicaste, Dios mío, hazme viuda, ¿cierto? Sí, claro, por favor. Por favor. Fui muy amable, no era una petición cualquiera. Extraordinariamente amable eres, sí. Ajá. Este libro, Sí, perdón. y yo estaba en Colombia dando una conferencia y se acercó una mujer dueña de una editorial y me dijo, ¿por qué no escribes algo para mujeres? Le dije, porque no estudié ni sociología ni psicología, pero dijo, pero conoces vidas, has visto muchas mujeres, escribe algo para ellas. Escribí el libro. Oye, José, pero también es un poco autobiográfico, ¿no? Sí. De tu liberación propia, Sí, ¿no? sí, el libro contiene parte de mi vida y parte de mujeres que tienen nombre y apellido. Hay historias de tías mías que algunas a lo mejor decidieron no volverme a ver porque se vieron, ellas eran las de la historia. Hay de otras mujeres muy cercanas y cuando terminé el libro no sabía qué título poner. Hasta que llegó una amiga de mi mamá un buen día, abrí la puerta y la vi tan rozagante y tan llena de vida. Y le dije, señora Lili, la veo tan bien, ¿qué se ha hecho? Y me dijo, pero José, si hace 6 meses soy viuda. Y entonces en ese momento dije, ese es el título, eso es. La veo tan liberada, y la veo tan feliz y tan ella. Y de ahí surge el título. Y para acabar rápidamente, publiqué primero mi libro en Colombia con el título, y en México me llevó más de un año convencer a la editorial de que le pusiera ese título, y no solamente me llevó un año. Cuando llegué un mes de diciembre, vi que habían alterado el título de mi libro. La portada era una mujer hincada recogiendo violetas en un jardín y el título era algo así como la esencia del ser. Y entonces me rebelé una vez más en la mesa del editor. Le dije, es un robo, un derecho de autor. Claro. Mandamos a recoger los libros, el primer pedido a donde lo había enviado. Y me dijo, ok, si tú crees tanto en ese título que yo creo que nadie lo va a comprar, tú paga el cambio de portada. Y yo saqué mi dinero, mandé a quitarle la portada a esos libros, se las arrancamos. Y la primera portada de la primera edición de mi libro la pagué yo con el riesgo del nombre de mi propio libro. Una mujer editora en Colombia liberal que decidió publicarlo, un hombre en México que me llevó más de un año y medio y es un libro que la verdad lo digo con mucho orgullo,
ha vendido más de 400,000 ejemplares y que tuve que pagar la primera portada de un hombre que creyó que era un título absolutamente incendiario en el país. Entonces digo, creo que eso habla también de las batallas que nos ha tocado vivir. Así es. 400,000 ejemplares, es un bestseller. Es un libro que me ha dado muchas sorpresas. Y bueno, yo estaba en todo ese mundo cuando llegó una invitación de Carlos Medina para ir al Congreso. En aquel momento Felipe Calderón era el presidente del PAN. Pero a ver, ¿cómo fue? ¿Un día te habló por teléfono? ¿Okay? ¿Tú de dónde conocías a Carlos Medina? Yo conocía a mucha gente a través de lo que hacía, de lo que escribía, de los foros, porque en ese momento, ahora ya estamos más familiarizados con la democracia, pero en esos años en México hablar de libertad de expresión, hablar de una democracia, hablar de conteo de votos, de participación, pues no, era todo un cambio en la agenda del país y yo estaba metida en ese cambio. Y Carlos, en ese momento, iba a ser el coordinador de la Cámara de Diputados, o por lo menos eso pensaba. Me invitó al Congreso y me dijo, Josefina, ven, acepto una diputación plurinominal, pero quiero que conozcas al presidente del PAN, quiero que conozcas a Felipe Calderón. Así que hicimos una cita, yo quedé ir al día siguiente a conocer a Felipe Calderón, pero sucedió que ese día nos mudábamos a vivir a Chihuahua, donde viví 6 años, y mi hija más pequeñita tenía 3 años. Entonces Sergio, que es mi esposo, que siempre me ha apoyado, me dijo, en esta sí no, porque también había esta idea de la política como algo totalmente complicado, sucio, que iba a lastimarte de una manera o de otra. Y me acuerdo que le llamé a Carlos Medina esa noche, un poco contrariada, le dije, Carlos, no voy a ir mañana a mi cita con Felipe Calderón, a quien conocí años más tarde. Le dije, y yo creo que estoy renunciando a mi cita con la historia, pero no voy a ir al Congreso. Y no fui a mi cita y no fui al Congreso. Y 3 años después, en el año 2000, cuando había decidido tomarme un año sabático, que tengo años teniendo esa idea y no la he podido cumplir, me llegó una llamada otra vez de Carlos Medina y me dijo, ahora sí. Ahora sí. Le dije, no, ahora menos que nunca. Me dijo, ahora sí, Josefina. Era la elección del presidente Fox, entonces yo estaba muy convencida de la transición, de la alternancia, por supuesto me emocionaba que Vicente Fox pudiera ganar la presidencia de la República. Nunca fui militante del PAN, pero bueno, tenía coincidencias en muchas ideas y principios. Y entonces me habló Carlos Medina 2 o 3 ocasiones y me dijo, bueno, Josefina, nada te cuesta llenar un formato, mándalo. Y el viernes, estando aquí en México, en una comida de negocios, me habla Carlos Medina para darme la noticia que iba en el primer lugar de la lista plurinominal de esa circunscripción del país. Y en ese momento pues tuve que hacer varias llamadas, ¿verdad? A Sergio, adivina qué, que no estaba enterado, por supuesto que yo había mandado carta alguna. Así que así se construye toda esta entrada. Bueno, promesa que no cumpliste. Bueno, no pues cumpliste, fíjate, porque bien pronto... No me lo hubiera imaginado jamás. ¿Dónde conociste a Fox? Lo conozco en la Cámara ya como presidente electo y el presidente venía a varias comidas con los diputados del PAN. Y a la primera que vino el presidente, a mí no me tocaba estar en su mesa, porque yo estaba en la política económica y esa mesa era de la política social. Pero quien coordinaba la política social, que es una mujer extraordinaria, Silvia Álvarez Brunelli de Guanajuato, no pudo estar ese día y tenía mucha cercanía con el presidente Fox, eran paisanos, se conocían. Y entonces, en ese entonces, Felipe Calderón me dijo, pues no vino Silvia, Josefina, tú siéntate al lado del presidente Fox. Y fue mi primer contacto con el presidente Fox en la Cámara de Diputados. ¿Y cuánto tiempo después te habla Fox y te propone ser secretaria comimos 2 ocasiones juntos. 2. Esa fue la primera y otra. Y después también en la Cámara volvimos a comer, nos reunimos, me acuerdo que sacó su grabadora, grababa él ciertas cosas, hablábamos de la reforma fiscal desde entonces, de la reforma hacendaria, del tema, pero pues yo estaba en el área económica. Ya pasaron algunos días y poco antes del 20 de noviembre recibí una llamada de que querían hablar conmigo. ¿Quién te habló? Me habló una de la oficina de Ramón Muñoz, me hablaron, platicamos, conversamos 40 minutos, 45 minutos. Me dijo, el presidente te quiere ver a la 1:30 de la tarde. Entonces yo ya me fui a tomar un café ahí muy cerquita de donde estaba la casa de Reforma. Y cuando llegué a las 2 de la tarde me recibió
entonces el presidente Fox. Y me acuerdo verlo levantarse de ese escritorio, un hombre muy alto, ¿no? Así como alguien que se desdoblaba, ¿verdad? ¿Tú lo ves? Entonces me dijo, oye, ¿y estás contenta en la Cámara de Diputados? Sí, presidente, estoy muy contenta. ¿Y cómo te llevas ahí? No, muy bien. Y aparte, pues Felipe ha sido muy generoso conmigo, me ha dado muchas responsabilidades, en fin. Entre esas me había mandado a negociar el bono sexenal o paro nacional y todas estas cosas. Me dijo, pues qué bueno que estés tan contenta, pero hasta hoy eres diputada, porque mañana viernes te voy a anunciar como secretaria de Desarrollo Social. Así fue el anuncio. ¿Y tú qué sentiste? No, a ver, me temblaron las piernas, claro, hay que decirlo. Digo, si no, hubiera sido yo una irresponsable absoluta, ¿no? Entonces, es de las pocas veces, confieso, en que yo he tenido así que detenerme las piernas, ¿verdad? Eso de que no es cierto, sí es cierto, no nada más sucede en las películas. Y fui a ver a Felipe Calderón, que estaba en la Cámara. Recuerdo que llegué entonces, entré al salón de plenos y seguramente él ya lo sabía. No lo hemos platicado nunca, pero yo creo que él algo tuvo que ver también. Le dije, Felipe, ya me voy. Me dijo, sí, ya sé que te vas. Y entonces se acercó, aquí lo voy a delatar, Alejandro Zapata, y me dijo, ¿te vas? Y yo me llevaba muy bien con la fuente de la Cámara y todos estaban atrás observando todo. Le dije, sí, me voy, Alejandro Zapata. Me dijo, ¿qué te ofrecieron? ¿Una dirección general? Para que veas, ¿verdad? No. Sí. ¿Una subsecretaría? ¿Vas a ser subsecretaria? No puede ser, no es cierto. ¿Vas a ser secretaria? Sí, Alejandro. Todavía hasta hoy le recrimino sus consideraciones, ¿no? Tan abiertas a las mujeres y se mueve la risa. Y entonces algunos me empezaron a abrazar y me dijo, Felipe, ya basta. Se están dando cuenta. Si te pregunta la prensa algo cuando salgas, diles que estás embarazada y se acabó. Eso hice. Sí. Dijiste que cuando salí. Ibas a parir una secretaria. Iba a parir, estaba embarazada de un problemón enorme. Entonces cuando salí, mis compañeros de la fuente, que siempre los quise mucho, me dijeron, ¿por qué te abrazan? ¿Te vas a ir al gobierno? No, es que voy a ser mamá. Y todavía hubo una columna que está registrada que dice que Vázquez Mota será mamá y que la felicitaban. De ahí me fui a Coyoacán a tomar una foto, mi currículum. Me fui a escribir las palabras del día siguiente. ¿Dormiste? No dormí. No, ni esa ni muchas noches que siguieron. No. Ni esa, ni muchas. El primer año en la CEDESOL fue un año muy difícil. Primero porque había gente muy reconocida en el gabinete, un Pancho Barrio, Castañeda, Aguilar Cincer, gente que había hecho trayectorias muy importantes. Y yo reconocía que junto a ellos yo tenía que demostrar que el presidente no se había equivocado con mi nombramiento. Josefina, estás narrando una carrera en política verdaderamente meteórica. Desde el 2000 que entras a ser diputada, de pronto en principio del 2001 ya eres secretaria de Estado. ¿Cómo te cambió ser secretaria de Estado? Me permitió entrar a un mundo tan complejo como el de la política y entender que en la política puede haber amistades, pero suele haber mucho más intereses que amistades, y eso fue una parte dura para mí. Pero también hay solidaridad. Me permitió, pues, construir un equipo de gente que yo nunca había visto en mi vida y que al final se convirtió en un equipo, yo así lo veo, poderoso, fuerte, trabajador. E ir construyendo y conocer un mundo que de pronto abrió mi visión, me permitió ir distinguiendo entre lo verdaderamente importante y lo que no lo era, que fue un proceso que me costó trabajo, preocuparme de verdad por lo que me debería de preocupar y dejarme de preocupar por lo que no debería de preocuparme suficiente, pero no fue fácil. A ver, ¿Qué me costó? ¿Qué te dejó de importar que antes te importaba? Eso es interesante. Por ejemplo, al principio había ciertas notas en la prensa que me angustiaban bastante, que me hacían sufrir, que me quitaban el sueño. Y luego tuve que ir aprendiendo. ¿Que decían qué? ¿Quién es Josefina? Sí, ¿Por qué está quién ahí? es y por qué está ahí. O simplemente que cuestionaban otras cosas. Y no es que no les dé importancia o les minimice, pero fui aprendiendo en el camino que había señalamientos que sí, no solamente eran importantes, que más valía que los tomara en cuenta, y que había otros que obedecían otros intereses. Darme cuenta de eso no fue fácil, me llevó
12 meses, 24 meses, ir entendiendo toda esta lógica. ¿Cómo lo distingues? ¿Cómo distingues un artículo que es en buena lid y otro que es mala leche? Yo creo que vas aprendiendo. Yo creo que, aunque haya artículos muy fuertes, cuando tienen sustento, cuando no van a la persona, cuando prevalecen las razones, siempre merecen ser atendidos. Aun aquellos que tú lees que casi alguien se los dictó o que van a un ataque muy personal, también los leo. Pero no solamente me refiero en el tema de los medios, lo que sí importa y lo que no importa, me refiero también en la gestión diaria, en la toma de las decisiones, ¿no es cierto? Darte cuenta que tu decisión puede afectar, como en un programa como Oportunidades, a 5 millones de familias y que si te equivocas en esa, estás afectando 5 millones de familias. Eso también te lleva a una responsabilidad tan grande que tienes que valorar y que no puedes ser frívolo en eso. Te vas a la campaña a dirigir el equipo de campaña de Felipe Calderón. Qué campaña más dura, ¿no, Josefina? Sí. Qué violenta, cuánta discordia hubo en el país. ¿Qué aprendes tú en esta campaña? ¿Qué lecciones hubo? Creo el 2 de julio hubo muchas, pero para mí, primero, es que hubo como 2 grandes demandas en las urnas. Estamos unos cuantos días del aniversario del 2 de julio. Casi la mitad de la gente que fue a las urnas votó por la certeza de no perder su empleo, por la certeza de no perder libertades que en ese momento se pensaba que se podían perder, que estaban en riesgo, por la certeza de conservar un esfuerzo, un patrimonio, o de seguir en un país que aunque con muchos retos daba esa posibilidad. Pero mucha otra gente, muchos otros mexicanos... Casi la misma cantidad. Votaron por una agenda de justicia, ¿no es cierto? Es decir, de justicia social. Donde hubiese más justicia. Entonces, para mí hay un mandato de certeza y de justicia. Y creo que la primera gran lección es que es un país que requiere ambas al mismo tiempo, que no puedes sacrificar una a costa de la otra. Necesitas la certeza de la ley, de un Estado de Derecho, de un empleo, de un país sano, pero necesitas la justicia en los derechos humanos, la justicia en la inclusión de las voces de los pobres, la justicia en muchas comunidades que llevan años y cientos de años esperando una posibilidad de justicia. Entonces, ese es un mandato que me parecería terrible olvidar o minimizar siquiera. Otra lección es que yo quisiera que nunca se volviera a vivir un 2006 en cuanto a la polarización de la ciudadanía. Creo que hoy tenemos una tarea pendiente todavía de reencuentro y de reconciliación. Josefina, este momento de la campaña y después de la post-campaña, donde parecían que las cosas no se terminaban de acomodar, que no llegábamos a la certeza, en ese periodo se hablaba que tú ibas a ser la secretaria de Gobernación. Mucha gente quería que fueras la secretaria de Gobernación. Representabas este modelo de Secretaría de Gobernación conciliadora, negociadora. Y de pronto la decisión fue un secretario de Gobernación conocido por su mano dura, no solo conocido, sino que los eventos posteriores han mostrado que tiene mano dura, pues, o sea, de pronto lo que jamás pensamos durante la época de campaña, estamos ahora en una guerra con el narcotráfico. Jamás se habló de eso. Jamás se habló del ejército en las calles, las armas, al aire libre. No estábamos preparados. ¿Cuál es tu reflexión al respecto? Bueno, lo primero que debería yo apuntar es que el presidente siempre ha sido un hombre absolutamente claro. Cuando él me invita a la campaña, él y yo hicimos un compromiso. Y el compromiso es que él no debería sentirse comprometido conmigo en absoluto. Y que él también aceptase que si en algún momento yo no era la persona o yo sentía que no podía yo aportarle a su campaña o no coincidíamos en ciertas cosas, había ese acuerdo de respeto y de libertad entre nosotros. Así que el presidente jamás se comprometió conmigo en ningún punto en particular y eso siempre me gustó desde el principio. Lo segundo es que el presidente habló mucho del combate al crimen organizado desde la campaña. Recuerdo todavía casi textualmente sus palabras cuando dijo: voy a ser implacable con el narcomenudeo y voy a dar la batalla de mi vida. Es decir, sí advirtió
probablemente en medio de una campaña tan particular y que se habla de tantas cosas, el tema de seguridad se sintió como un tema más, pero fue un presidente que como candidato lo advirtió, lo manejó. Sé que se habló mucho de la Secretaría de Gobernación. Mucho. Y la verdad, yo de pronto me sorprende un poco lo que pasa en la política, porque yo nunca pedí ni la Secretaría de Gobernación, ni era un compromiso, ni tampoco estaba en mi lógica. Nunca me he obsesionado con los temas de la política. Es decir, no tengo la obsesión de ir a un lado o a otro, y eso también me ha hecho bastante más libre y un poco más feliz, sin duda, que si fuese diferente. Josefina, ¿nunca te enojas? No, sí. ¿Sí? Y soy un poco terrible cuando ¿Sí? Pregúntale a mis colaboradores. No me imagino. Tienes una capacidad de reencauzar hacia la buena vibra. ¿Sabes que no sí. podría vivir permanentemente en el conflicto? No creo que el conflicto sea el estado de vida. Me rebelo. He tomado decisiones muy duras en mi vida. Protesto. Prefiero decir las cosas cuando las siento, cómo las pienso, aunque sean muy duras en ese momento. Pero después trato de sanar las heridas y seguir adelante, porque algo que también aprendí en la campaña son las causas de la política. Conozco políticos cuya causa es el rencor y el odio, y no los envidio nada. Jamás quisiera que esa fuera mi causa. ¿Nombres? Conozco políticos cuya causa es el poder por el poder o el poder del dinero, y también conozco muchos otros y muchas otras cuyas causas están en apuestas reales, ¿no? En emociones, en temas de libertad, de democracia, de sociedad, de medio ambiente. Y sí creo que cuando en la política, particularmente en la política, aunque cuenta para la vida propia, tu causa está en el rencor y el odio, te tienes que ir, porque todo lo que hagas te va a hacer daño y va a hacer daño a los demás. Sí digo cosas fuertes, sí reclamo, sí lucho, pero la verdad es que procuro, en la medida de lo posible, reconstruir. Y a mí me pasa algo en mi vida, no sé si eso es bueno o es malo, pero cuando yo cierro un ciclo en mi vida, nunca vuelvo a él. Y puedo pasar delante de un lugar donde trabajé 10 años y no siento que haya jamás vivido en él. Es como si nunca hubiera estado. Precisamente, una semana se habla de ti en todas las columnas como posible secretaria de Gobernación. La siguiente semana sabemos que eres la secretaria de Educación. La primera pregunta es si te sorprende y después, ¿qué haces inmediatamente después? Bueno, la verdad no me sorprendió, porque fue un proceso que conversamos entre el presidente y una servidora, lo platicamos, y porque nunca me hice ni la idea de una posición fija, ni siquiera si quedaría o no en el gabinete. Yo al final iba a un tema de una campaña, una transición. Yo ya me sentía suficientemente emocionada y había habido una apuesta total, ¿no?, en esa campaña y esa transición. Pero ¿cómo te apropias de una secretaría tan importante, Sí. con una tradición tan definitiva en nuestra historia? Las oficinas donde despachaba Vasconcelos, son donde estás despachando. Sí, la verdad es que después de la experiencia de Sedesol y de la campaña, es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Esto es lo mejor que me ha pasado, porque es llegar a una agenda por la que cruza casi todo. Ha sido una carga emocional muy fuerte llegar a la Secretaría de Educación Pública. ¿Cómo te vuelves una experta en el tema? Pues tan rápido. No sé si se puede hablar ya de eso, pero yo lo que procuro es vivirlo totalmente. Yo solamente estos meses, desde el 1 de diciembre, tomé la decisión de no pensar en nada más, de no dedicarme a nada más que en la Secretaría de Educación Pública. Yo voy a Los Pinos cuando me convoca el presidente, cuando me convoca alguien de Los Pinos a algún tema en particular. Voy a otro tema del gobierno, si es que me convocan a otro tema del gobierno, pero si no, no. Y estoy absolutamente concentrada en la Secretaría. He ido construyendo un equipo, había ya también gente muy valiosa. Es una agenda en la que ha habido experiencias importantes que hay que valorar y fortalecer, donde hay grandes desafíos, donde hay mucho por hacer. ¿Cómo localizas los desafíos? A eso me refiero. Tú hablaste que tus decisiones están basadas en diagnósticos. Tenemos información muy puntual, tenemos diagnósticos. Por ejemplo, yo pude apreciar casi a mi llegada que todo lo vinculado a educación media superior tenía un gran abandono.
Es decir, lo que es el bachillerato se había quedado como un espacio aislado de la educación básica y de la educación superior. Y ahora una de las mayores apuestas está en la educación media superior. Por ejemplo, la decisión de regresar el libro de ética y civismo a la primaria. Hace 25 años que se eliminó el libro de civismo, un cuarto de siglo vivimos en este país, generaciones que nunca supieron lo que era el civismo. Entonces, bueno, ¿cómo nos sorprendemos? Eso explica todo. Claro, de tener un país donde la ley no se respeta, de tener una democracia sin demócratas, de no tener ni siquiera el mínimo sentido de la no discriminación, de la inclusión, del respeto a las ideas. Regrese el libro de civismo. Entonces, era urgente que teníamos que hacerlo. Estamos revisando todos los contenidos del libro de texto. Los textos de medio ambiente tienen un rezago de entre 7 y 10 años. No tenemos contenidos democráticos. O sea, ¿se van a reescribir todos los libros de texto? Bueno, sí. Es urgente. No estoy diciendo que se vayan a eliminar, no. Vamos a fortalecer contenidos, vamos a reformar otros y vamos a introducir contenidos que no existen en la currícula. ¿Cómo cuáles? Sí. Medio ambiente de manera mucho más clara, construcción de ciudadanía, valores democráticos, temas mucho más vinculados al mundo de hoy, a la competitividad, a la globalización, aspectos de formación mucho más integral, consideraciones que no están en los libros de texto. Y de libertad. Por supuesto, de libertad. ¿Cuáles son? Vamos a dar un contenido amplio de derechos humanos, por ejemplo, en los libros de texto que hoy no tenemos con tanta fuerza, porque un niño que desde pequeño aprende sobre sus derechos seguramente será más respetuoso y los defenderá con más ahínco. Hace poco vino un niño de 5º año de primaria a hablar sobre los derechos y decía, yo sé que las niñas y los niños tenemos los mismos derechos, aunque no somos iguales. Entonces yo pensaba y decía, qué maravilla. Ese niño cuando sea un adulto no va a ser un monstruo que le pega a su esposa, que la discrimine, que le diga no somos iguales, porque si desde 5º año de primaria está convencido y es un niño defensor y promotor de los derechos, bueno, entonces tendría que ser un hombre mucho más responsable de lo que hubiese sido si no tiene esta formación desde ahora. Ahora, ¿cuál es la discusión? ¿Sí va a haber mayor educación sexual en los libros de texto? Tenemos que fortalecer la agenda de educación en temas de sexualidad. ¿Por qué? Porque es la agenda de prevención más importante en el país, junto con las agendas de seguridad. Es decir, si nosotros no estamos en una agenda de prevención, vamos a tener niños y jóvenes mucho más vulnerables. En México tenemos casi 400,000 niñas adolescentes que se vuelven mamás cada año, de entre 12 a 16 años de edad. Bueno, si no queremos llegar acá, necesitamos fortalecer la agenda de prevención. Hemos escuchado todas las voces, que es algo que tampoco se hacía tradicionalmente, de todas las corrientes, de todas las ideologías, porque de eso se tratan los espacios de libertad. Hemos recorrido toda la gama de todas las expresiones en relación a estos temas, y hay este compromiso del presidente Calderón de una educación laica, de una educación que se apegue irrestrictamente al tercero constitucional. Nos estamos rigiendo por una responsabilidad desde el Estado mexicano, que es esta responsabilidad de una formación desde la ciencia, desde una información confiable, que es fundamental en esta y en cualquier otra agenda. Oye, José, con tanto cuidado hablas de este tema. ¿De qué temas estamos hablando en realidad? ¿Anticoncepción sí, habla? Por supuesto, se habla. Habrá un cuadro muy claro de todos los métodos, avalado por la Organización Mundial de la Salud. Vaya, creo que en esto se ha hecho un trabajo, podría yo decir, muy responsable. ¿No hay nadie que haya puesto el grito en el cielo? Bueno, hasta ahora no es suficiente, ya veremos, pero creo que algo que ha ayudado... Bueno, ¿esperas gritos en el cielo? No, espera, sí, ¿no? Vamos a ver. Bueno, es que están ahí encriptados. Nosotros tratamos de conseguir los libros y nos dijeron textualmente, están encriptados. Sí, ahora ¿Cómo? hemos sido muy cuidadosos. Creo que algo que yo apuesto puede ayudar a este proceso a abonar mejor, aunque yo también estoy consciente que no vamos a dar plena satisfacción a todos los grupos, porque evidentemente lo que buscamos con el libro de biología no es dejar contentos a todos los grupos. Esto sería un propósito que metería el desorden absoluto en la formación académica, curricular. Es imposible, ¿no? Es imposible. Hemos escuchado a todas las partes. Las hemos escuchado con absoluto respeto, hemos valorado sus voces, hemos escuchado sus causas, y creo que si bien eso no resuelve del todo una polémica, una discusión que se vaya a dar en un momento, sí ayuda mucho a construir un mínimo de espacios de consenso, o por lo menos a que sepan por qué consultamos a las academias, cuál fue el peso de estas academias,
y también a conocer realidades que de pronto escuchas posiciones, es que en mi familia, sí, nada más que esa familia no son todas las familias, ¿no es cierto? Ni todas estas realidades son todas estas realidades. Entonces creo que para mí ha sido absolutamente enriquecedor el proceso y me ha permitido, si no comprender, por lo menos tratar de escuchar posiciones que, bueno, allí están y son parte de nuestra realidad y tratar de construir como un puente, ¿no? Sino entre estos grupos y entre las realidades y cada uno de los grupos. Empezamos con las preguntas del diablo. Sí, de una vez. Siempre, en cada cena hacemos una pregunta del diablo. En este caso, pues, el diablo es el Bester Gordillo. ¿Cómo no? Por favor. El diablo tiene nombre de mujer en esta ocasión. José, sí, yo creo que se pueden hacer grandes cosas por la educación y que tú eres una mujer comprometida, pero ¿cómo es tu relación particular, personal con el Bester Gordillo? Se dice que ella no pronuncia ni tu nombre. Tiene derecho de picaporte con el presidente. Dijo, yo le quiero presentar a usted frente a ti, José. Lo dijo frente a ti. Yo le quiero presentar a usted en Los Pinos mi propuesta para el Plan Nacional de Desarrollo y te saltó. Yo cuando tengo que hablar un tema con ella y conversarlo, lo hacemos. Y lo hacemos. No le hablas antes a su yerno. Que es tu subsecretario. No, José, pues. con mi subsecretario hablo de sus responsabilidades, como con mis otros subsecretarios también. Y le exijo igual. Porque creo que esa es mi primer responsabilidad, la más importante. Pero cuando hablamos, nos sentamos, hablamos con franqueza, la escucho, me escucha, hemos ido construyendo. En algunas cuestiones es más fácil construir un acuerdo, en otras resulta mucho más difícil, en otras estamos en esa búsqueda, en esa posibilidad. Yo valoro que haya una voluntad real y se tiene que ver en los hechos por una reforma, por un cambio que es indispensable para el país. Y yo voy a insistir, yo estoy consciente de mi responsabilidad. Entonces, después de todas estas batallas que me ha tocado enfrentar, que no han sido fáciles, llegar a esta agenda también me representa un reto de romper inercias, de construir bajo nuevas reglas. Y creo en ese sentido que no nos vamos a dar por vencidos y tengo confianza en que ese diálogo que hemos construido entre nosotras siga siendo un diálogo abierto, franco, respetuoso, pero donde podamos ir privilegiando estos aspectos de calidad. No es un tema, ni me gustaría mirarlo en un aspecto meramente personal, que es muy importante, pero hay una responsabilidad mayor que trasciende a las personas y quiero decir que cuando hemos hablado lo hemos hecho de esta manera y yo aspiro a que podamos seguir construyendo en este sentido. José, otra pregunta del diablo, es la última, ¿eh? Muy bien, es la última. Se dice mucho que te llevas muy mal con Juan Camilo Muriño. Un compañero mío del periódico, Raimundo Riva Palacio, que es director del Universal Gráfico, escribió 2 columnas dedicadas a ti por completo, las leíste, donde hablaba de una traición que tú le estás haciendo al presidente Felipe Calderón y que tiene como base esto desde que tu llegada al equipo de Felipe Calderón no fue reconocida como un verdadero liderazgo y que tú le tuviste que ceder el lugar a Juan Camilo. A mí me interesa mucho saber qué opinas de esto. ¿Cómo te llevas con Juan Camilo? ¿Estás traicionando al presidente? Bueno, mira, creo que el que yo lo responda puede no ser lo más adecuado. No solamente le tengo un gran cariño al presidente, y creo que mi vida quedó demostrado de muchas maneras, ¿no es cierto? Le tengo una enorme gratitud y le tengo una enorme lealtad al presidente, por lo que él es, por su batalla, que para mí fue una hazaña heroica, la de la campaña, y por su gran tenacidad y capacidad de vencer la adversidad. Nos une una historia que antecede a la precampaña y a la campaña. Cuando él renuncia a la Secretaría de Energía, yo me entero, estaba yo fuera del país, y para mí fue terrible su renuncia porque para mí era un aliado, un cómplice, era muchas cosas en el gabinete, que era mi amigo entrañable. Y recuerdo llegar al aeropuerto, irlo a ver, y llegó y se sentó en el sillón de su sala y me dijo, porque bueno, mucha gente sabe, ¿no? Cómo me dice ya en un terreno de amistad, y llegó y me dijo, oye, Pina,
estamos en el lado oscuro de la luna. Son momentos que vivimos juntos, que hablan de nuestra historia. De mi parte, a Juan Camilo, hay un afecto real, hay un reconocimiento a su capacidad, a su interés, a su fuerza de salir adelante, de luchar. Y yo creo que debe haber alguna correspondencia. Vaya, el camino que hemos construido juntos hasta ahora, ahí me da gusto que una vez al mes nos damos ese espacio de entre nosotros, ¿no es cierto? Es algo que a lo mejor casi nadie sabe, pero respetamos nuestras agendas y una vez al mes nos escapamos y conversamos de todo lo que queremos o de todo lo que creemos que vale la pena conversar. Y creo que también nos hemos dado nuestro propio espacio. ¿Y cómo es Sergio, tu esposo? Que eso es algo que también... ¿Cómo vive ser esposo de una secretaria de Estado? Pues creo que él vive muy feliz, sinceramente, no creas que le angustia demasiado. Creo que nos ha ayudado el haber crecido juntos, ¿no? Porque toda nuestra vida ha sido juntos, entonces hemos ido viviendo el proceso. Ha habido momentos más difíciles que otros, la campaña, la transición. Realmente estuve muy poquito tiempo con ellos, pero lo entendieron perfecto, siempre me apoyaron. 3 días que llegué de esa semana del reencuentro de votos a las 7 de la mañana, llegué 3 días al amanecer a las 7 de la mañana, y el tercer día que llegué a las 7 de la mañana medio se despertó y me dijo, oye, otra vez a las 7 de la mañana y traes confeti. No llevaba confeti, pero digamos, digo, y traes confeti, ¿no? Entonces, ha sido muy solidario. Es un papá maravilloso, que hasta el Día de las Madres yo le doy regalo, porque es un papá que con sus hijas es un amigo, es también exigente, las ayuda, solidario. Según lo que tú me contaste alguna vez, pues como que tienen formas de ser muy diferentes, o tenían formas de ser muy... Él era enormemente relajante, me acuerdo, sí, claro, y tú muy claro, serio claro. Él ¿Tu era familia una no le cosa... gustaba para No, por ti? supuesto que no. Si la mayor amenaza fue haberme casado con él, pero al final se da como esta... Al final yo creo que cuando encuentras a alguien que de verdad te ama y tú lo amas, también hay reglas del juego que conoces. No es fácil, ninguna relación es fácil. Yo no creo en esto de te contrasta tu media naranja. Las medias naranjas no se encuentran, se tienen que ir construyendo y jamás se embonan del todo. Y qué maravilla, porque sería aburridísimo vivir con alguien que pensara como tú, que hiciera como tú. Y seguimos siendo muy diferentes. Pero eso creo que nos da un gran equilibrio. Yo soy mucho más preocupona que él, entonces él siempre como que me aplaca y me tranquiliza y me dice, eso no es tan importante, entonces tómalo con más calma. Y yo le digo, eso es muy importante, eso es, tú tómalo con más seriedad. Disfrutamos mucho nuestra vida juntos y a mí me sigue dando mucha ilusión pensar que en la noche lo voy a encontrar y podemos estar juntos también. Eso ha sido muy importante en mi vida. Lo más importante, la verdad. También aquí aprendes que esos son tus espacios de verdad, tus espacios únicos, y que salvo muy pocas amigas y amigos, siempre van a estar ahí. Propongo un brindis Salud. por el placer de la amistad. Por la amistad y por la vida. Así es. Por la vidita. Por la vidita. ¿No? Que la Así vidita es lo más importante. Es la teoría de Cecil Oría, una amiga. ver, ¿cómo? Claro, Entrañable. la vida es como la vida de Josefina, ¿no? Sales en el periódico, sí, es la vida. Pues la vidita es estos espacios importantes tuyos cuando llegas a tu casa, lo que te gusta, cómo está tu corazón, ¿no? La vidita.